Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Acá estoy comenzando el vivo de hoy, de esta sesión, nueva sesión abierta y gratuita. Hoy día es lunes 5 de octubre. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Flaco. Ya los voy conociendo, así que voy diciendo el nombre que son. Hola Graciela, gracias por sumarte de vuelta. Estoy como en dos cosas a la vez porque estoy con el Facebook en vivo también, así que voy a tratar de poder hacer las dos cosas a la vez. Es la primera vez que hago los dos vivos a la vez. Así que bueno, acá vamos, en esta sesión abierta y gratuita del día de hoy para hablar sobre el ego. Vamos a ver, ya decía, primera vez que uso el Facebook en vivo y el Instagram en vivo. Así que bueno, me siento un poco Susana Jiménez, con todas las cámaras a mi alrededor. Justamente alimenta mi ego, así que me viene muy bien. Bueno, a ver, la sesión de hoy viene un poco derivada de la vez pasada que hablamos sobre este tema de la comunicación y el asunto de los... Silvia, hola por sumar, Silvina, perdón, hola por sumarte, negra, de vuelta, qué bueno que te sumes. Decía que la vez pasada que hablamos un poco sobre los refranes y en relación al tema de la comunicación y un poco el mensaje que yo pretendía dar era bueno, los que estuvieron o los que lo pudieron escuchar saben, ¿no? Como tratar de comunicar algo nutritivo en las comunicaciones que cada uno tenga. Un poco a raíz de esa charla y de lo que fueron comentando los que participaron en ese momento, Rocío, gracias por sumarte. Fatasim, de vuelta estás ahí, buenísimo que te sumes. No sé quién sos, Fatasim, o cuál es tu nombre real, pero gracias. Luciana, buenísimo que te sumes, excelente. Bueno, así que hoy vamos a hablar un poco sobre el ego. Voy a, voy a esperar unos segunditos para que se terminen de sumar los que quieran. Bueno, les voy a pedir entonces a las dos cámaras... les voy a pedir que pongan sus comentarios, que dejen ahí que dejen plasmado, digamos, mientras yo voy hablando, de qué manera esto del ego en algunos momentos, en algunas situaciones se les vuelve complicado. Hola Lurita 5, gracias por sumarte. De qué manera se les vuelve complicado en algunas ocasiones, en algunas situaciones, o incluso tal vez con intercambios o como con comunicaciones interpersonales también se vuelve complicado, ¿no? Entonces esos comentarios me van a ayudar a ir armando la charla y un poco la sesión de hoy, digamos. Yo igual como siempre tengo mis apuntes para, bueno, para sentirme seguro. También los apuntes en este sentido son cuestión del ego. Mi ego necesita los apuntes para estar tranquilo y seguro. Estoy leyendo el comentario de Silvina que no me encuentra en el live. No sé, ¿estás en el vivo en este momento? Silvi, estás ahí, ese comentario me llega al vivo y no sé si te referís al Facebook. Lo estoy haciendo el vivo desde la fanpage que es Lic Sebastián Cabrera sin los guiones en el Facebook, ¿no? Hola Andrea Beatriz, gracias por sumarte. José Luis de vuelta, buenísimo que estés acá. ¿Quién se me pasó ahí? ¿Se me pasó alguien? No. Bueno, entonces este concepto del ego, esta idea del ego es bastante complicada o compleja o tiene mala fama. Digo, en psicología misma también no se estudia el ego como ego. Hay distintos conceptos y palabras y depende de qué autor uno mire y desde dónde se posicione. Se habla de esto a lo mejor desde otros
desde otras palabras. Por ejemplo, yo, el concepto del yo, el concepto del self. Hola Betu, gracias por sumarte, excelente. Eh, el concepto del sí mismo, el concepto de un falso yo a veces, ¿no? Esta idea de un falso yo, del yo terrenal. Son todas palabras casi sinónimos, no exactos, pero son todas palabras que usamos para referirnos a esto que hoy solamente yo se me ocurre llamarle ego, digamos, ¿no? Después podemos ir viendo algunas distinciones específicas de autor en autor, pero lo voy a llamar en términos generales, así, ego a todo eso. Eh, lo, lo primero que me gustaría decir en relación a esto, antes de empezar vuelvo a decir, los que vayan entrando ahora quieran ir dejando sus comentarios de qué creen o qué sienten que es el ego, y qué problemáticas les trae, digamos, o en qué momento sienten que esto se vuelve algo problemático o algo disfuncional. Eh, en principio, lo que yo voy a intentar responder en el día de hoy con respecto a esto del ego es que podamos saber qué lugar ocupa el ego en uno mismo y en términos generales en el desarrollo de uno, en el desarrollo personal y por lo tanto con muchas ganas pensar también en el desarrollo del ser humano en general, si es posible que yo pueda responder eso. Hola, Muni Gaido, gracias por sumarte. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que este asunto del ego no se convierta en un obstáculo para el desarrollo? ¿Y cómo hacemos para que, en todo caso, el mismo ego tenga un desarrollo sano, saludable, coherente, firme, en uno mismo y en uno en relación al mundo, a las situaciones externas que vivimos todos los días, ¿no? Hola Sofi Gómez, de vuelta, gracias por tenerte acá, un placer. Una falsa opinión de uno mismo, dice Cecilia, dando el puntapié en las opiniones. Gracias Ceci por el comentario, y los invito a los demás que se animen a comentar. Silvina, ¿qué sucede con el ego y las personas narcisistas? Ese es el tema que lo voy dejando medio para el final, lo vamos a tocar hoy porque, digamos, una forma muy disfuncional de un ego muy exagerado, muy intenso, vamos bien. Hola Joa, gracias por sumarte. Vamos viendo que se va convirtiendo, digamos así, en algo que en psicopatología, ya hablando desde una clasificación psicopatológica, se conoce como narcisismo maligno, o incluso puede llegar a ser algo más del tipo manipulador, digamos, ¿no? O sea, ahí lo voy a dejar para el final de esa pregunta, la idea es responderla también. Entonces, habitualmente lo que primero uno encuentra en Google, por decir así, es que el ego es el falso yo. O sea, como si fuera que tuviera un carácter de identidad, pero esa identidad respondiera a una necesidad de adaptación, de sociabilización, y que me lleva a ejecutar o a manifestarme en un rol determinado, es decir, un personaje que hace un rol y que tiene un carácter para no repetir carácter, tiene una intención, una necesidad extrema de supervivencia, ¿no? Entonces el ego, como este falso yo, que asume un carácter de identidad para desplegarme en un medio social a través de un personaje, de un rol, siempre parado desde la perspectiva de la supervivencia, diría casi como desde la víctima de la situación. Hola Romy Panero 86, gracias por sumarte de vuelta.
Entonces, la primera distinción que se hace habitualmente es que habría un ego por un lado y habría un yo más esencial por otro, digamos, ¿no? Como si el ego fuese ese yo, esa instancia de uno mismo, digamos, más terrenal, y hubiese otra instancia de uno mismo más, por decir, espiritual, digamos, ¿no? Que no depende de las leyes de la tierra en sí misma. José Luis, voy a leer tu comentario. El ego tiene mala prensa, pero creo que puede tener su costado positivo. Por ejemplo, no puedo querer y conocer a otros si no me quiera, acepto y conozco a mí mismo. Sí, justamente esto me lleva también a referirles un pequeño video que hice, que está ahí en mi canal de YouTube, Cápsulas, que se llama Enojo y Egoísmo, o Egoísmo y Enojo, que justamente el ego es aquello que me permite sentirme. Todo lo que uno se autoidentifica con algo, por ejemplo, cuando yo digo, mi nombre es Sebastián Cabrera y soy psicólogo, cuando yo me identifico con ese nombre y con esa profesión, lo que se identifica en mí es el ego. Aquello que genera esa identidad en mí es egoico, digamos, ¿no? Entonces, de por sí el ego tiene esta función para saber identificarme, para saber dónde estoy parado y quién soy, digamos, ¿no? Con lo cual sí es una identidad, sí tiene carácter de identidad y sí tiene un carácter de identidad que se despliega en un medio social. Hola Wasabi, gracias por sumarte. Romina y Juan y Perp, gracias por sumarte las tres. Así que sí, en principio digamos así, que sí tiene este carácter de identidad y que sí lo necesito para ser, por lo menos para identificar lo que soy a través de un hacer o de un tener, ¿no? Cuando yo digo tengo tal título o tengo un cuerpo o tengo, no sé, carisma, tengo tal cualidad personal, todo eso son posesiones, digamos, simbólicas a las que uno adscribe y con las que uno se identifica, y todo eso es parte del ego también, digamos, ¿no? Entonces quiero comenzar con un poco contando el origen, cómo surge el ego en una persona y cuál es la finalidad inicial que tiene, cuál es la función inicial. Entonces, inevitablemente hay que volver a la infancia. Estoy tratando de mirar como a los dos lugares a la vez. Tengo el Facebook en vivo acá, el Instagram acá, y al final no miro ninguno de los dos, pero bueno, entenderán. Estoy haciendo esta prueba por primera vez de hacer las dos cosas en vivo, en simultáneo. Después veo si vale la pena o no. Y si no, sigo con el Instagram, que soy más fanático del Instagram, me gusta más. Pero bueno, hay mucha gente que no tiene Instagram y tiene Facebook. Fatasim dice, pero esas cualidades no son en relación con los otros. Sí, sí y no, digamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, decía yo, volvemos a la infancia. En la infancia es un momento de la vida, la infancia desde la más tierna infancia, digamos la primera infancia, los primeros 3 4 años, e incluso extendiéndome, pisando la adolescencia, ¿no? Es un periodo, pero digamos, esta primera infancia es un periodo donde la cualidad o la característica esencial es que yo estoy necesitado y yo no puedo autovalerme. Necesito la asistencia del otro, de un adulto, de un padre, una madre, para sobrevivir. No solamente sobrevivir a nivel alimentación, sino para la alimentación emocional que necesito también para sobrevivir, ¿no? No solamente digo la leche y los cuidados físicos, sino también los cuidados emocionales, el calor anímico, espiritual, necesario para poder desplegar lo que soy, esa esencia que uno trae en este cuerpo en el que uno nace y en esta familia, en esta terrenalidad en la que uno nace. Entonces, la primera característica es que hay una necesidad de supervivencia en ese momento.
para que es urgente, naturalmente es urgente. Primeramente esas necesidades se van cubriendo a través de mecanismos instintivos, digamos así, por ejemplo, no sé, los reflejos, ¿no? El reflejo de aprehensión, el reflejo de succión, digo, son cosas que el bebé, el niño, hace sin pensar que las hace, sin tener conciencia de eso, digamos, ¿no? Es simplemente por nacer y por haber nacido ser humano, despliega ese reflejo casi instintivo que es necesario para atender esa necesidad urgente de la alimentación. Pero en ese momento, ya ahí, por lo menos a nivel conceptual, podemos pretender que hay una esencia que todavía no se termina de incorporar, o sea, no se termina de llegar al cuerpo, no se termina de encarnar, y hay un comienzo, un inicio incipiente de lo que después se llama ego, digamos, ¿no? Que entonces el ego es esta herramienta, digamos así, este fenómeno, este constructo, por el cual yo me puedo ir nutriendo de lo que necesito inicialmente, cada vez con mayor eficacia, cada vez con mayor conciencia también, y se va creando esta identidad, este fenómeno, justamente para satisfacer. En algún momento de la infancia, ya no apenas nacido, sino un poquito más de grande, eso que se va construyendo, que después le llamamos ego, empieza a darse cuenta de qué necesita hacer, cómo necesita comportarse, qué tipos de monería, digamos, elegir hacer para ser satisfecho en sus necesidades, para que el otro, en este caso un adulto, una madre, lo valore, lo quiera, lo satisfaga, lo nutra también, le dé cariño, le dé calor, lo reconozca, lo valide. Entonces ahí el ego, que inicialmente es algo adaptativo, necesario, se va construyendo en una cantidad de comportamientos, de creencias, de maneras de percibir e interpretar el mundo para ser satisfecho. ¿Satisfecho en qué? Bueno, en estas necesidades, primero básicas y después no tan básicas, digo, la necesidad de afecto, la necesidad de ser reconocido, la necesidad de ser valorado, porque en ese momento el niño, si no es reconocido y no es valorado, se desnutre tanto como si en su momento no se le diera el alimento de la leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay distintos momentos en la infancia donde distintos tipos de alimentos son tan urgentes como lo fue la leche materna al inicio, digamos. Entonces el ego ahí se va construyendo y se va armando de estrategias para ir nutriéndose de eso, no perdiendo la oportunidad de recibir eso. Voy a leer un poquito los comentarios mientras sigo. Sí. Andrea Beatriz Guzmán, gracias por sumarte. Ya te había saludado, creo que no, pero te saludo. El ego me ayuda a tener más seguridad en mí mismo. Hola Pilar, ¿cómo estás? Qué bueno que te sumes. Estuvimos con Pilar hablando más temprano en una reunión. Bueno, es la primera vez que te sumas, genial, me da un poco de vértigo. Pero bueno, ahí vamos. Voy a hacer de cuenta que no estás. Después explico, es parte del ego eso. Entonces, aprendemos a hacer y a hacer distintas cosas para ser reconocidos, porque en ese momento aún no podemos autovalernos todavía. Entonces, esto es clave, digo, en la infancia donde no hay una autonomía de ningún modo, de ningún tipo, prácticamente se va conquistando de a poco. Y en la adolescencia gana mucho terreno, pero se va conquistando. El ego es algo que es adaptativo, que me ayuda a crecer, a insertarme socialmente, pensando por ejemplo en un niño que se escolariza, ¿no? Entonces, gracias a su ego también se puede insertar en ese grupo, puede ser aceptado, va aprendiendo
qué es valorado y qué no. Entonces, a la par que se va generando este ego y se va ensanchando, digamos así, va tomando forma, va tomando contenido, se va generando como la otra cara de la moneda, que es la sombra. He hablado en otras sesiones sobre la sombra, en todo caso sería un tema bien correlativo con esto. Pero ese niño que va eligiendo comportarse de determinada manera para recibir la estima que necesita, o los halagos que necesita, o la validación que necesita, porque es una necesidad psicoemocional tan potente como el alimento materialista, digamos, ¿no? Esto de ser valioso para otro. A su vez va dejando en sombra, va dejando bajo la mesa algunas otras conductas por las que no es reconocido como valioso, no es validado, digamos, ¿no? Entonces se va generando, a la par que el ego se va desplegando y se va generando lo que se llama la sombra, digamos, ¿no? Entonces este es un poco el origen del ego, con una función plenamente adaptativa, súper necesaria, atendiendo lo urgente y casi, yo diría, me animo a decir, inevitable que se genere un ego, inevitable. Y empieza a gestarse una separación entre el ego y aquello esencial de uno mismo, que durante la infancia en mayor o menor medida, pero ha podido desplegarse poco, ha podido manifestarse poco, y depende del ambiente en el que hayamos crecido, por supuesto, ¿no? Pero en general la esencia todavía no está del todo, se va incorporando. Me gusta mucho la palabra incorporar, porque tiene que ver que se mete en el cuerpo, se va incorporando mucho más paulatinamente, digamos, ¿no? Porque la esencia, por lo menos en la infancia, no es lo más urgente. Es importante, es esencial, pero no es lo urgente. Entonces esto lleva como otro tiempo. Entonces, desde esta instancia, digamos, de creación del ego, nos vamos desarrollando. También está bueno pensar que aquello... Hola... Belu, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Hace mucho no sabía de vos. Desde esta cuestión, decía yo, que está bueno pensar al ego también en términos de los distintos momentos de la vida. Digo, en la infancia hablamos de un ego con unas características y con una función. En la adolescencia hablamos como de otra instancia del ego con otras características, otra función. Y en la adultez y en la vejez, otra, digamos, ¿no? Entonces, cuando el ego se vuelve problemático, a mí me parece cuando esta brecha entre lo esencial y el ego empieza a doler, digamos, ¿no? Cuando los favores o las ventajas que el ego me brindaba ya no son tan satisfactorias. Cuando esas ventajas también empiezan a molestar, empiezan a doler, y cuando esa brecha o eso que lo esencial que vive en uno pulsa, empieza a generar un vacío y empieza a generar una distancia y una incoherencia con aquello que pulsa desde el ego. Muchas veces el ego se vuelve casi el piloto automático del modo de ser y estar en el mundo de una persona. Cuando ese piloto automático me va llevando a determinadas situaciones que son incoherentes con lo esencial, empieza a haber como movimiento tectónico, digamos, ¿no? Y las dos placas empiezan ahí a frotarse, digamos, ¿no? Empieza a haber ciertas grietas y ciertos temblores, por decir. Entonces llega un momento en la vida donde, si yo me he regido mucho por el ego, donde mi modo de funcionar y de estar en el mundo ha sido muy desde el ego, egoico, llega un momento de la vida donde esto tiembla, digamos, ¿no? Que en antroposofía esto le llamamos las crisis de crecimiento. Hay distintas crisis de crecimiento a lo largo de la vida de una persona, y cada crisis de crecimiento tiene que ver también con una etapa
Entonces hay unas crisis de crecimiento en la adolescencia, hay unas crisis de crecimiento en la primera adultez, en la segunda, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, cuando lo egoico se vuelve problemático, también tiene que ver con que lo egoico genera ansiedad, por lo tanto genera angustia, por lo tanto genera frustración, y también tiene que ver con la sensación de un vacío, de una insatisfacción. Entonces lo que voy a hacer ahora es describir un poco ese ego. ¿El ego determina la autoestima o al revés? Pregunta Graciela. Yo diría que el ego se ve influenciado por la autoestima, y para ser muy finito y muy específico, sí, para que haya autoestima es necesario un ego. Lo que me parece que lo que decía Luis antes por ahí, José Luis, es que yo dije el ego es inevitable, es necesario, porque es el yo terrenal, si uno quiere, es aquello que me permite sentir lo que soy a través de lo que hago y de lo que tengo. Y lo que me permite sentir lo que soy, más allá de lo que hago y de lo que tengo, ya es algo mucho más esencial, ya trasciende al ego, digamos. Pero sentirme o saberme lo que soy, más allá de lo que hago y de lo que tengo, es algo mucho más sutil, es algo que más tiene que ver con un vacío y una nada, o un vacío lleno de esencia, pero con la sensación de vacío, de angustia, que con la tranquilidad y la satisfacción de tener el sustento, la contención de saberme, por ejemplo, bajo un título, no sé, psicólogo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O una posesión materialista, literalmente. Entonces, bueno, ahí va. Gracias al ego yo puedo sentir todo lo que tengo, digamos, ¿no? Los sentidos, los 5 sentidos de olfato, la vista y todo esto son percepciones, son como puertitas de percepción que yo percibo el mundo a través de esas puertas, y eso que genera esa sensación o ese pensamiento, ese sentimiento, me llega, a través del ego. El ego me permite sentir eso, ¿no? El ego me permite sentirme, no solo saberme, sino sentirme, percibirme, y percibirme también en relación a los otros, digamos. Entonces, siempre todo lo que es por ejemplo, autoestima, todo lo que tiene que ver con yo percibiéndome a mí, es posible a través del ego. Entonces, yo creo que el ego no es algo que hay que desterrar o disolver o sacar del camino, digamos. Yo creo que hay que comprenderlo, llevar conciencia a eso, saber de qué manera usarlo, hacer como una buena mediación entre lo esencial y lo egoico, digamos, ¿no? Y cuando digo egoico, con la otra cara de la moneda, que es la sombra también. Entonces es como si pudiera ir desarrollándose en la vida una instancia mediadora, que es el yo, literal, o sea, bueno, el yo como instancia mediadora, digamos, entre ese yo más superior, espiritual, esencial, y el yo más terrenal, digamos, ¿no? Entonces para mí se tiene que ir desarrollando esa instancia mediadora, yoica, que sepa regular al ego y que sepa regular a la esencia, por decir, ¿no? No sé si me explico, si no lo digo de vuelta. Entonces el ego se va configurando como esa imagen mental por la que uno se siente que es, y sobre todo en relación a lo que tiene o a lo que hace. Se reconoce desde ahí. El ego se reconoce a sí mismo desde lo que tiene o lo que hace, no desde lo que es sutilmente, porque eso ya es esencia, digamos, ¿no? Cuando invade una profunda sensación de nada, cuando invade un vacío, lo que está invadiendo es la esencia por sobre el ego, digamos, ¿no? Y eso muchas veces es angustiante,
a veces es relajante y libera, pero si hay un desborde de esa sensación, termina siendo, puede llegar, por ejemplo, a un episodio dramático como un pánico o un episodio psicótico, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo insisto que al ego le hagamos lugar, lo tengamos, lo cobijemos, le demos el espacio que necesita y que no invada más allá de eso. Voy a leer el comentario. Como casi siempre se trata del punto medio virtuoso entre el exceso y el defecto. Aristóteles. Bueno, leamos a Aristóteles, que evidentemente, hola Rosy, gracias por sumarte, tenía las cosas un poco claras. Sí, yo creo que como casi siempre, como siempre, se trata de un punto medio. El tema es cómo llegar a ese punto medio, que ahí, para poder responder eso, hay claves, digamos, ¿no? El cómo se hace. Entonces voy a describir un poquito al ego, caricaturizándolo a propósito, porque en la caricatura uno ve los excesos y se queda con la imagen. Después no todos los egos son así, digamos, ¿no? Y en cuanto más trabajado tengo ese punto medio, el ego es más distinto a la caricatura, digamos, ¿no? Pero lo voy a hacer caricaturizándolo justamente para que se pueda comprender bien. Entonces el ego, digamos así, vuelvo a decir caricaturizándolo, percibe y evalúa toda la situación presente, no importa qué edad tenga yo, desde los ojos del pasado, desde aquel momento en que yo estaba sumamente necesitado y no tenía autonomía para nada, y tiene esa vivencia infantil, digamos, a flor de piel. No es tarde, estás bien, me parece, si no después lo escuchás de vuelta, Rosy. Con lo cual es guiado desde la sensación de falta, de necesidad, no sé si decir de carencia, también podría ser, y desde el miedo de que no esté lo que necesito para sobrevivir. Entonces el ego parte desde ahí, desde esta sensación de necesidad y de miedo. El temor más grande del ego es dejar de ser, casi diría yo dejar de ser útil, dejar de ser, de brindar la seguridad y la tranquilidad y de poder cubrir esas necesidades, digamos, ¿no? Por eso está como en constante lucha por la supervivencia. Es como el sesgo, los lentes por los que mira el ego, es un lente trágico, es un lente, digamos así, atravesado por la necesidad urgente, y se ha quedado con esa mirada. En el peor de los casos no ha podido evolucionar, o más bien el yo que intermedia no ha podido intermediar, menguar, tramitar lo esencial más espiritual con lo egoico más terrenal, digamos, ¿no? Entonces el origen del ego es esa, por un lado, una separación, y un segundo momento una identificación. Se va identificando con distintas cosas, casi siempre con cosas ajenas a sí mismo, que tienen que ver con el afuera y que tienen que ver con una satisfacción que eso que el afuera le da, digamos, ¿no? Con lo cual el ego también es siempre parcial. A mí me gusta Jung, que él cuando habla de ego siempre y necesariamente habla de la sombra, porque la sombra es la otra parte. Si el ego está polarizado, está sesgado en una parte, porque es parcial, la sombra es el complemento, es lo que dejó de ser. Todo lo que dejó de ser ego es sombra, digamos, ¿no? Todo lo que dejó de ser elegido o de estar en luz ha quedado ahí en la oscuridad. Entonces no se puede hablar de lo uno sin lo otro cuando queremos hablar de lo íntegro, de lo completo. Por otro lado, el deseo, el placer, digamos así, el placer va justificando al ego, y el deseo es aquello que lo fortalece también. Cada vez que yo deseo algo material, o bueno, no necesariamente material, pero cada vez que se juega un deseo en mí, ese deseo va dando de comer y va echando leña a un ego que se vaya fortaleciendo
No digo que se vaya estructurando, se vaya generando, porque ya se estuvo generando por muchos años de mi vida, sino que va fortaleciendo. Y el placer lo va justificando, la sensación de placer. Yo deseo algo, lo obtengo y me da placer, justifica o, ¿cómo se dice? Retroalimenta al ego mismo, digamos, ¿no? Entonces el ego está ahora más grande, más fuerte, se siente más importante y va por más, por decir. Va por más porque en esa identificación se concreta a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ego disfuncional, así exagerado, intenso, estamos hablando de un ego que, de un personaje, vamos a decir así, que quiere ser más, quiere ser mejor y quiere también poseer más. Quiere tener la razón, se vuelve sumamente crítico, que juzga mucho, que valora mucho en términos de blanco y negro, y se queja mucho también, ¿no? En el caso, respondiendo a la pregunta que había antes, en el caso de que este ego se vuelva mucho más intenso y problemático y que ya empiece a rozar lo psicopatológico, ya estamos hablando de un trastorno narcisista o de un carácter narcisista, digamos de un espectro narcisista, ahí el ego se vuelve insoportable, digamos, ¿no? En algún punto se siente que es mejor, se siente especial, exige un trato especial, se siente por arriba de los demás, tiene una necesidad de atención abrumadora. Hola Noé, gracias por sumarte, Mayra también, gracias por estar ahí. No acepta ningún tipo de crítica, no reconoce ningún tipo de error de sí mismo. Estoy hablando de una exageración de un ego muy desarrollado, ya que va tocando el territorio de lo psicopatológico en razón a este espectro de lo narcisista, egocéntrico narcisista. Coopera con el otro, le falta empatía, obviamente, coopera con el otro en siempre y cuando reciba algo cambio, algo de su beneficio. Exige que los demás lo prioricen, quiere ser el centro de atención, necesita ser admirado a toda costa porque ese es eso es sí mismo, ¿no? La pura admiración, la pura valoración del otro, tiene este sentimiento de grandeza, digamos, ¿no? Es muy celoso, envidioso. Entonces, bueno, digo todo esto para caricaturizar a este ego, digamos. A ver, por acá había un comentario. A ver, vamos, porque me están... Ah, listo. Estoy también teniendo algunos comentarios en Facebook. Bueno, ahí va. Un minutito, si quieren preguntar algo, si se les ocurre algo, si se les ocurre alguna situación donde se sintieron complicados con este tema. Bueno, el ego es como este personaje que se ha sentido desatendido o se siente desatendido, insatisfecho, vulnerable, desprotegido, inseguro, miedoso, es reactivo, por lo tanto busca atención, busca valoración, busca que le quieran, busca confiar a través de un control, de controlar, digamos, ¿no? No es una confianza real, es más bien una seguridad que le da el control, digamos, el poder controlar. Busca el reconocimiento desde afuera, no desde adentro, que sea reconocido desde adentro. Por ahí el desafío de ir menguando, de ir llegando a ese término medio, es uno mismo ir sabiéndose valioso a pesar de la opinión de los demás. Digamos, autorreconocerme, autovalidarme, autovalorarme. No sentir esa desprotección tal que estoy mendigando o estoy haciendo de todo, malabares para que el otro me brinde su aliento, su protección, su contención. Las razones del sufrimiento del ego están siempre puestas en el ambiente.
no reconoce que parte de su sufrimiento es por su misma forma de manifestarse, ¿no? De ser, digamos así. Siempre hay la culpa, la responsabilidad está puesta afuera, digamos, ¿no? Es acumulador, esta característica me gusta, porque acumula para sentir. Habíamos dicho que es en tanto tiene o hace, entonces mientras más tiene, más es, más se siente que es, digamos así. Es territorial. A mí me gusta pensar que el ego también es como, en esto del yo terrenal, es como la parte animalito que tenemos dentro, digamos, ¿no? Un animalito cualquiera, sea mascota o más doméstico o menos doméstico, más salvaje, son sumamente territoriales, no le vas a sacar el hueso así de fácil, son muy primitivos en el sentido que viven o se relacionan a través del instinto, digamos, ¿no? Como algo muy básico. Obviamente un animal no tiene conciencia de todo eso. Como el ser humano tiene conciencia, tenemos la obligación ético-moral de no funcionar solamente a través del ego, creo yo. Tenemos la obligación ético-moral de desplegar ese yo intermediario, digamos así. Que además la felicidad está más en razón de aquello que desplegamos, de ese punto medio, que de vivir de una manera egoica, digamos, ¿no? Porque la manera egoica es una felicidad siempre a medias, siempre dependiendo de que las condiciones externas sean tales y de que yo tenga o pueda hacer tal o cual cosa. Realmente no es una verdadera libertad, o no goza una libertad verdadera el ego, sino que es una libertad condicionada. Un ego vulnerado trae sensaciones de ansiedad. Sí, yo diría, mientras más uno se manifieste y se despliegue a través del ego, más tendencia tenemos a generar y a producir angustia y ansiedad. Porque lo otro, lo esencial, puja también. Y en determinados momentos de la vida empujan eso otro esencial con más fuerza. Y eso otro esencial más tiene que ver con el desapego o la desidentificación, o sea, con la sensación de vacío, de nada. Y el ego no sabe cómo trabajar o cómo relacionarse con eso, digamos, ¿no? Entonces también ahí, digamos, si uno piensa la ansiedad como este mecanismo de adaptativo, de adelantarme imaginariamente a los hechos para estar mejor preparado, hasta ahí está todo bien. El tema es si yo me adelanto de más y si encima mi imaginación, porque es imaginario, la imagen que me hago de lo que va a venir, si esa imaginación es catastrófica, o sea que no me voy a sentir preparado, digamos así, el ego se resiente, sufre por eso, sufre un montón, digamos, ¿no? Entonces sí, hay un vínculo muy estrecho entre ansiedad y ego. Casi que diría que quienes no pueden o quienes se les complica mucho disfrutar de la calma, la confianza, la paz, la tranquilidad, son personas que justamente funcionan bastante desde esta pseudo identidad o falso yo que es el ego, digamos, ¿no? El ego no tiene como fortaleza llegar a la calma. El que tiene que menguar entre la posibilidad de la calma de un costado más esencial y la urgencia del ego es el yo, que está ahí más en el punto medio, digamos. Bueno, hay cuestiones del egoísmo. A mí me gusta también hablar del egoísmo. El egoísmo es todo lo que es ismo, termina en ismo, hace referencia a una tendencia hacia lo que dice la primera parte de la palabra. Entonces esto es una tendencia hacia el ego. Esta tendencia hacia el ego me ayuda a estar en mí.
Yo a veces hay una parte de egoísmo que es necesaria para ser, para sentirme, para diferenciarme, para separarme y para identificarme, digamos, ¿no? O sea, no todo lo que es ego es malo y es disfuncional y es no deseado. Es necesario conservar al ego en un territorio eh, contenido, digamos, en un territorio propio de sí mismo, sin que se desbande, sin que se desborde, diría yo. Por otro lado, Jung hablaba del camino de individuación, que es como el camino de desarrollo personal que todas las personas recorremos desde que nacemos hasta que morimos. Ese camino de individuación es como el eterno retorno a la unidad, al yo mismo, a la esencia. Eso es bastante contrario al ego, en el sentido de que el ego está todo el tiempo queriendo separarse e identificarse, y este camino de individuación es como el retorno a la esencia de la unidad, digamos, ¿no? Entonces esas dos tendencias, esas dos fuerzas, esas dos placas tectónicas, decía antes, están permanentemente imbrincadas, digamos, en la vida de una persona. Y esto genera tensión, esto genera a veces disociación, incoherencia y genera sufrimiento muchas veces. Entonces cuando aparecen estas etapas, estos momentos de crisis, que a la larga son sufrimientos también, ahí habitualmente una persona empieza a cuestionarse y a querer echar luz y conciencia a esto del ego y a empezar a hacer ese trabajo de término medio, digamos, ¿no? De llegar a ese término medio. A mí me gusta, entonces ahí empezamos a buscar la respuesta a esta pregunta inicial que era ¿cómo hacer para que el ego ocupe un lugar de desarrollo sano, satisfactorio, con una sana inserción en el mundo y que no sea un obstáculo para el despliegue, el desarrollo? Hola Miriam, gracias por sumarte. No entiendo, Rodríguez, parece que dice ahí. Bueno, ¿en qué me quedo? Eh, Hay una frase que anoté acá que me gusta mucho, no sé bien de quién es, pero dice: una vez que destruyas todo en lo que te has identificado, recién ahí la indestructibilidad surgirá en ti. Otra frase que es más o menos parecida: la mente ordinaria, es otro autor que al ego le llama mente ordinaria en este caso. La mente ordinaria suspira por lo extraordinario, pero lo extraordinario comienza cuando dejas de suspirar por ello. O sea, esto de que dónde comienza y dónde termina el ego tiene mucho que ver también con dónde comienza aquello que no es ego. Y aquello que no es ego es aquello que no siente que es, o por lo menos que no siente que es a través de lo que tiene o de lo que hace. Tenemos en el español, me parece a mí, bastante dificultad con el idioma para hablar de lo que no es. No nos queda otra que ponerle el prefijo no es, no ego, digamos, ¿no? Pero nos falla ahí, nos faltan palabras en algún punto. Entonces el Tao, la filosofía más occidental, más taoísta, tiene mucho más despliegue en este sentido, y ellos hablan, por ejemplo, ellos dicen: un ser realizado es un ser que vive sin propósito, que está en un suceder constante, en un acontecer constante. No está manipulado desde el deseo de querer cumplir un propósito. El deseo, la intención de querer cumplir un propósito, ya de vuelta estamos parados en el ego, digamos así, ¿no? A ver, ¿qué más hay? No. Entonces yo lo reformulé un poquito y pensé algo como que el ego entonces es el medio para captar ese propósito, también identificarme con eso
y ir hacia ese resultado, digamos, o hacia esa misión, digamos, ¿no? Pero una vez que empiezo a llegar a esa misión, a ese objetivo, yo me tengo que desapegar del resultado. Porque si sigo apegado al resultado, ya el ego está metiendo su cuchara ahí y ya me está obstaculizando, obturando, digamos, aquello que persigue esa misma misión, ese mismo propósito, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la trascendencia, que tiene que ver con trascendencia, que tiene que ver con lo transpersonal, que es aquello que hay más allá de lo que uno es, de lo que uno siente que es, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay muchos vacíos, por lo menos porque hay palabras que faltan. Yo trato de transmitir un poco el concepto, la idea, y realmente no hay palabras que me faltan, porque es difícil hablar de lo que no es, digamos, ¿no? Es difícil hablar de la esencia que no tiene un cuerpo, no tiene una identificación con algo específico, porque cuando se identifica deja de ser lo que es. El Tao habla, vuelvo a decir, habla mucho de esto, y algunas filosofías cabalistas también, que hablan de lo innombrable. Cuando yo nombro lo innombrable con algún nombre, no me estoy refiriendo más a lo innombrable, sino que me estoy refiriendo a un aspecto de eso innombrable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá se trata de esto un poco. También está bueno pensar que todas mis creencias, mis ideas preconcebidas, son el andamiaje que sostiene mi ego. También hay un momento en la vida donde ese andamiaje se resiente, se tambalea, y es que esas creencias y esas ideas preconcebidas ya no alcanzan para estructurar el modo de ser y estar en el mundo de ese ser. Entonces ahí de vuelta comienza, es otro de los signos por los que uno puede sentir que está comenzando ese camino de individuación que me va a llevar a la unidad, por lo cual me tengo que ir desapegando o desidentificando un poco de ese ego, digamos, ¿no? Y dejar que eso otro habite, esté presente. El ego también teme envejecer, no está del todo de acuerdo con la ley natural del envejecimiento. Ahí vemos muchos ejemplos de la fama, de la cotidianeidad, digo, ¿cómo se dice esto? Bueno, de los personajes estos famosos, mediáticos, donde sus egos están, donde su ser está muy captado por su ego y no quieren envejecer. El signo de no querer envejecer es no estar dispuesto o entregado a una ley natural propia que me involucra desde el mismo momento de nacer, digamos, ¿no? Es como negar lo inevitable. Bueno, creo que me quedan más o menos unos minutos, así que escucho sus comentarios, leo sus comentarios. Siempre se vio al ego como o al egocéntrico como algo malo, pero ahora veo que es bueno tener ego. Si yo digo que es bueno o es malo, ya lo digo desde mi ego, porque el ego es lo que hace eso, que uno valore como positivo o negativo, como bueno o malo. Lo que yo creo que hay que entender que el ego es inevitable, todos tenemos ego y no nos vamos a deshacer del ego nunca. Por más que meditemos, por más que tomemos agua de lluvia, por más que, no sé, hagamos la pose del sol, no sé, no nos vamos a deshacer de eso. Por lo menos no en esta vida terrenal. Por ahí en otro tipo de vida que no sea terrenal, no necesitemos del ego como probablemente no necesitemos del cuerpo. Pero no es esa la idea, digamos. El ego fácilmente cae en la bolsa de lo malo y de lo negativo y de lo no deseado, y también el egoísmo cae en esa bolsa. Me parece que un trabajo de lucidez, de conciencia, es poder revolver en esa bolsa todas las cosas que han caído y empezar a ver qué partes corresponde que estén ahí y qué partes no.
Se podría decir que la contracara del ego es la esencia y ambas son totalmente subjetivas. Bueno, para esa pregunta hay distintas posiciones, distintas ideas, depende de qué autor tomemos. Hay autores que toman al ego como justamente lo complementario, lo contrario complementario a la esencia. Hay otros que toman lo complementario del ego como la sombra y la esencia en todo caso como la unidad, lo que contiene a todo. Y hay otros que mi posición, lo que pasa es que son dos formas de conceptualizar y percibir, digamos. Es como si vos vieras al ego como el rojo y a lo otro que no es ego como el azul. Entonces, hay algo que es la conjunción de los dos que es violeta. ¿Qué es mejor y qué es peor? Si el azul o el rojo, no sé. Supongo que si me paro en el rojo va a decir que el azul es malo y si me paro en el azul va a decir que el rojo es malo. Eh, Así que, ¿cómo es la pregunta? Si es la contracara de la esencia, no estoy seguro que sea la contracara de la esencia. Más estoy de acuerdo con que es la contracara de la sombra, digamos. Eh, Creo que somos seres eh, que vivimos en una intermediación constante, somos seres de dos mundos, digamos así, seres que tenemos los pies en la tierra y la cabeza más arriba, más flotando, más en las nubes, más hacia el cielo. Y esa es una realidad del ser humano en esta vida terrenal que es inmanente, digamos, ¿no? Que es propia del ser humano. Entonces siempre vamos a estar atrapados en esa dicotomía, en esa polaridad, digamos, ¿no? Y hay que saber navegar para mí con salud, con tranquilidad entre una y la otra, sin polarizarme de vuelta que es mejor, que es peor. ¿Se puede lograr el equilibrio? Para mí sí, sí, totalmente se puede lograr el equilibrio. Creo yo, y esto también para responderle a José Luis, que le preguntaba antes, que el equilibrio no hay que aspirar al equilibrio estático. Digo este equilibrio de la balanza que hace así, queda quieta, justa ahí, porque hay el mismo peso en los dos lados. Creo que hay que aspirar, que es mucho más factible llegar a un equilibrio, a una equilibración, digamos, ¿no? Que es eso que se está moviendo con tendencia al equilibrio, pero que no termina de quedar quieto. A mí me gusta pensarlo en términos del péndulo también, ¿no? El péndulo, si yo tiro la bolita de un lado, va penduleando y cada vez que va hacia un extremo llega un poquito más bajo, no llega hasta arriba. Si llega un poquito más bajo quiere decir que cada vez se va acercando más al centro. Entonces ese péndulo que empieza así, cada vez se va haciendo más central, digamos así, más intermedio. Entonces para mí esta es la idea a la que podemos aspirar como posibilidad de ir penduleando, de ir equilibrándonos, teniendo el objetivo, la utopía, la meta, la idea de un equilibrio, pero no sé si es posible, porque cada vez que algo parece equilibrarse por un lado, se desequilibra por otro. Y ahí invito a que vean el video de Pilar, un video de Instagram que compartió de equilibrio y caos, creo que era, o algo así, que lo retrata bien. Entonces, bueno, tenemos en una dimensión más intensa de la cuestión del ego, empieza a aparecer esto del egocentrismo, que se puede tornar algo narcisista y algo manipulador. Ya estamos hablando acá de un territorio más psicopatológico que necesariamente requiere de ayuda profesional y que todos nos damos cuenta y sentimos que es una persona difícil de tratar, compleja, digamos, ¿no? Bueno, va terminando la sesión de hoy. Para este tipo de personas es necesario entender que no es la normalidad y que está pisando un territorio complejo, difícil.
Bueno, les agradezco todo por haber participado. Nos vemos.